Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Un saludo en Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías para todos aquellos que prestan atención a esta palabra. En el video pasado yo mencioné que el sentido extrasensorial que nos ha sido dado como creyentes, el cual es la fe por la venida de Jesús a nuestros espíritus, y eso nos ayuda a nosotros a poder tener la capacidad para discernir cosas que están más allá de lo natural. Y eso lo dice en 2 Corintios 2, y voy a leer a partir del verso 11 y aparece en pantalla. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjese bien, hermano, lo que va a decir. Así, hay que poner cuidado, eso es así en la Biblia, hermano. Así, de esa misma manera, en que solo la misma persona es la que sabe sus propios pensamientos. Otra persona no puede saber los pensamientos de otro, pero la misma persona sí sabe sus intenciones, sabe cuáles son sus pensamientos, sus cosas más íntimas adentro de él. Él sabe. Entonces, de esa manera dice, así, verso 11, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, fíjese bien, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios vino a nosotros, después voy a regresar a este pasaje, pero me parece importante que miremos este concepto. En Gálatas, capítulo 4 y verso 6, voy a leer. Ahora, fíjese bien, hermano, en la combinación de estos pasajes, que es muy importante para traernos luz. Acabamos de leer que el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. Entonces, Él va a revelar esas cosas a nuestro espíritu, como vimos en el dibujo anterior. Pero mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 4 y verso 6, hablando acerca del Espíritu de Dios que vino a nosotros. Ahora, leo así el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿Qué Espíritu envió, hermano? ¿El Espíritu de quién? Dice allí, hermano. Eso lo dice la Escritura. El Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. En otras palabras, cuando nosotros vemos la expresión en la Biblia de que el Espíritu de Dios ha sido enviado, que por ese Espíritu de Dios somos templo de Dios, es el Espíritu de Jesús que vino a nosotros. Por eso Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para poder enviar el Espíritu, que sería una manifestación de sí mismo a nuestros espíritus, para que nosotros pudiéramos estar a un nivel diferente, con un sello diferente. Ahora, regreso otra vez a 1 Corintios capítulo 2 y voy a leer otra vez el verso 11, el cual aparece en pantalla. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea, por medio de ese Espíritu Él nos va a dar revelación. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mire, hay espíritu del mundo. Y ahorita voy a mencionar acerca de eso. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Fíjese bien, hermano, las palabras. Para que sepamos, para saber. Nosotros sabemos, y es como Jesús mencionó en Juan 3, no sabemos, el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas del Espíritu de Dios. Mira, hermano, no sabemos. ¿Cómo es que sabemos? Pero sabemos. Así está la combinación aquí, hermano. Sino el Espíritu, dice el verso 12, ahí está en pantalla, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. Fíjese bien, hermano.
Esto no es un asunto intelectual. Esto no es una cosa de la materia gris del cerebro humano, de la mucha letra, de la mucha academia, de haber pasado por escuelas, de ser diplomado en esto o en el otro. No se trata de eso, hermano. Nosotros hablamos estas cosas del Espíritu de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién, hermano? ¿Qué dice ahí? Sino con las que enseña el Espíritu. Es una guía, es una relación personal, y voy a mencionar de eso en un momento. Así que dice aquí, voy a leer otra vez el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjese bien, no con los 5 sentidos del olfato, del oído, de la vista, no. Dice aquí, acomodando lo espiritual, no es físico, acomodando lo espiritual a lo espiritual, verso 14. Pero el hombre natural, fíjese bien, con solo la naturaleza humana, la humanidad que nosotros tenemos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese bien, hermano, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermano. Yo dije la vez pasada en el video anterior de que nosotros tenemos la fe, nos ha sido dada desde que vino el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, el Espíritu de Jesús, según Gálatas 4:6, vino a nuestro espíritu y eso trajo a nosotros una fe, y esa fe es un sentido extra, aparte del olfato, aparte de el gusto, del tacto, del oído, de la vista, aparte de esos sentidos. Nosotros tenemos un sentido extrasensorial, y aquí nos está diciendo, hermano, que esas cosas no las entiende el ser humano en sí mismo o por sí mismo. Y yo dije la vez pasada en el video que esta percepción extrasensorial que es la fe en el creyente, en el espíritu del creyente, nos ayuda a nosotros a percibir cosas que van más allá de la vida natural de los hombres y que compenetra en otra dimensión que es la dimensión de Dios, una dimensión paralela, una dimensión celestial, una dimensión espiritual. En la medida vamos creciendo en una relación personal con Dios y en la medida que aprendemos a oír la voz del Padre en nuestros corazones, y en la medida también que nosotros aprendemos, después de oír, ir y hacer lo que esa voz nos está diciendo. Así que lo que dije yo fue de que una persona no creyente no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios. Esto para decir que hay un movimiento falso, hermano. Aquí lo vimos nosotros en el verso 12, mira, lo pongo en pantalla otra vez. 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que hay un espíritu del mundo. Fíjese bien, hermano. Entonces, cuando ese espíritu de engaño que empezó desde la segunda caída, y eso ya lo expliqué yo acerca de los ángeles caídos y lo que eso significa, y lo expliqué ampliamente. Pero desde que eso sucedió, hermano, hay personas que no son creyentes. Hay personas que no están con Dios, personas que no están dispuestos a sujetarse al plan de Dios para revelar estas cosas de esta manera que Él lo está haciendo por su espíritu. Entonces, ellos se apoyan en otros espíritus, en otros mover espirituales, en otros moveres espirituales. Son otros espíritus de ángeles caídos, espíritus inmundos que están funcionando y que influencian la vida de la gente. Entonces, cuando una persona que no es creyente y que no es un seguidor de Jesús, no tiene el sello en su corazón, no tiene a Cristo en su corazón, pero dice que él percibe cosas en lo espiritual y él enseña acerca de eso y les gustan que les digan maestro y les gusta que la gente los busque como si ellos fueran un prototipo de Jesucristo. Alguien que guía a la gente, pero obviamente le sacan dinero. Y no dudaría de que hubiera personas que sean sinceras. Eso yo no lo pongo en duda. Pero lo que sí pongo en duda es, si una persona no está siguiendo a Dios
Y la manera de saberlo es que Dios estableció, y por medio de las Escrituras lo sabemos, que para seguirlo a Él, para ir en la dirección correcta, necesitamos ser seguidores de Jesús. Una persona que no es seguidor de Jesucristo, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que no está buscando a Dios, si esa persona proclama tener percepción extrasensorial o ellos hablan acerca del sexto sentido, hermano, es que son copias de lo original. Son verdades preciosas que el enemigo ha ensuciado y los cristianos tienen miedo a hablar de esto, pero aquí está en la Biblia, lo estamos viendo, hermano, le estoy dando versos, le estoy explicando que la fe es un sentido extra que el Señor nos ha dado para percibir las cosas de Dios. Aquí lo dice en Corintios, lo acabamos de leer. Así que cuando una persona se aboca a mediums, se aboca a gente que le lee las cartas, a gente que le lee el tarot, o que usa otros medios para tratar de percibir cosas espirituales, ese no es el camino. Ese camino está marcado en las Escrituras. Y nosotros debemos cultivar el desarrollo de esa percepción extrasensorial, pero no de la manera en que lo hacen los mundanos, no de la manera en que lo hace el mundo, hermano. Ellos creen que por un esfuerzo mental y por un trance y por un misticismo, hermano, nosotros sabemos y estamos leyendo aquí en estos versículos que es por medio de una conexión con el Espíritu de Dios que Él nos va a dar el discernimiento necesario para que nosotros podamos desarrollar este sexto sentido que es la fe. Entonces, esto me lleva y me trae a la mente otro versículo que nos va a ayudar a nosotros comprender cómo es que funciona este sexto sentido de la fe, y voy a leer Romanos capítulo 10 y voy a leer el verso 17. Este es un versículo muy conocido, pero yo he escuchado, mis amados hermanos, y tiene mala aplicación y ahorita le voy a explicar por qué. Mire lo que dice aquí, hermano. Romanos 10:17, hablando acerca de la fe. Así que la fe es por el oír. Fíjese bien, hermano. La fe viene por el oír. Pero el oír de que está hablando aquí está especificado en la siguiente expresión en la segunda parte de este verso. Así que la fe es por el oír, y el oír de que está hablando aquí no es un oír con el sentido normal y natural del oído humano. Fíjese bien, hermano. Así que la fe es por el oír, y el oír, este oír de que está hablando aquí, por la palabra de Dios. Fíjese bien, hermano. Ahora, inmediatamente, yo sé que los hermanos están programados para pensar que cuando dice ahí la palabra de Dios, están tan falsamente entrenados en sus mentes, hermanos, los cristianos de hoy, que inmediatamente que dice la palabra de Dios, ellos piensan que la fe va a crecer, de que ese oír de que está hablando aquí es por la Biblia. Hermanos, yo ya he explicado ampliamente, la palabra de Dios no es la Biblia, hermano. De hecho, ¿cuál es la palabra griega que está siendo usada en este versículo? En la parte que dice, y por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras está diciendo, y voy a usar la palabra griega. Así que la fe es por el oír, y el oír por el rema de Dios. Fíjese bien, no es algo escrito. El rema es una proyección de la voz del Altísimo que sale de su boca por su espíritu. Fíjese bien, hermano, es una expresión misma de la persona de Yeshua, porque Yeshua es la palabra, porque dice que vimos su gloria, la gloria de la palabra, porque el verbo estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y dice que la palabra era Dios mismo. Fíjese eso, hermano. Y que vimos la gloria de esa palabra en Jesús cuando Él vino. Eso es lo que dice en Juan 1. Y usted lo puede buscar ahí para confirmarlo. También ya le estudiamos esto, hermano. En Hebreos nosotros ya estudiamos eso. En donde dice de que, mejor lo voy a leer, miren. Mejor lo voy a leer. Hebreos 4:12. Son versos muy conocidos, pero que los tenemos mal interpretados por falsos conceptos, hermano.
En Hebreos el capítulo 4, que está hablando acerca del reposo de Dios, dice el verso 12, que es un verso muy conocido por todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Inmediatamente los hermanos ya están pensando en la Biblia, hermanos. La palabra de Dios no es la Biblia, y ahorita lo voy a decir aquí, mire. Porque la palabra de Dios es viva. No es letra con tinta escrita muerta, hermano. Es viva. La palabra de Dios es un rema vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso no lo puede hacer la Biblia, hermano. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, ahí está en pantalla. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada, tanto las cosas que son visibles como las que son invisibles, hermano, las cosas creadas que no sean manifiestas en presencia de la Biblia. Hermano, ¿qué está creyendo? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En presencia de quién? De la palabra de Dios viva, que es Yeshua HaMashiach, es Jesús, el Mesías. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Fíjese bien, él está diciendo que la palabra de Dios tiene ojos y es un aquel, refiriéndose a Jesús. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y luego menciona en verso 14 que ese a quien tenemos que dar cuenta es un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo ahí. En otras palabras, lo que estoy diciendo, y regresando al verso que estamos hablando de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17, en Romanos 1:17, y lo vuelvo a leer, hermano, y ahí lo estoy poniendo en pantalla. Así que la fe, dice, es por el oír. Y el oír, pero ese oír, hermano, mire de dónde procede. De la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. No, hermano, lo acabamos de ver ahorita. La palabra de Dios es Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Cuando el Señor por su Espíritu se manifiesta en nosotros para que nosotros recibamos el rema, que es la palabra que está usando en este mismo versículo. Recibimos un rema en nuestro corazón, recibimos una palabra hablada, una palabra escrita, como dice en Hebreos 10:16, que Él está escribiendo, el Padre está escribiendo los mandamientos de la Torá, los está escribiendo en corazones. Los que estaban en piedra, ahora los está poniendo en corazones de carne. Cuando ese rema es ejecutado y es dirigido y es expresado a nosotros, ese rema es la palabra de Dios que produce la fe. Fíjese bien, y voy a leer otro versículo, hermano, para tratar de darme a entender en esto que le estoy diciendo, y Dios permita que aquellos que lo logren entender puedan caminar en una nueva dirección, con una nueva perspectiva, con un nuevo enfoque. Todos conocemos versículos, estoy leyendo puros versículos conocidos, hermano, pero que están interpretados de otra manera y no acertadamente. Mire, hermano, en Gálatas, capítulo 5 y verso 22, son versículos súper conocidos por todos, hermano. Pero fíjese bien y aprendamos algo nuevo, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fíjese bien, hermano. Mas el fruto de quién, hermano? ¿El fruto de quién? Nosotros pensamos como cristianos, yo sé que la inmensa mayoría que me está escuchando se esfuerzan por tener amor, por andar con gozo, por tener paz, por tener paciencia. Señor, voy a esforzarme por tener paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjese bien lo que estamos hablando acerca de la fe, hermano. Mansedumbre, templanza o dominio propio, control propio. Contra tales cosas no hay ley. Uno puede hacer cuanto quiera de eso, en otras palabras. No hay límite. Ahora fíjese bien, hermano, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Eso no es un fruto suyo, hermano.
Eso es un fruto del Espíritu. Esto es parte del nuevo pacto que he venido enseñando, hermano. En este nuevo pacto nosotros no vivimos por lo escrito, sino que vivimos por la guía del Espíritu. En Gálatas 4:6, el Espíritu de Dios ha sido dado a aquellos que son contados como hijos. Y aquí en este verso estamos viendo que ese espíritu que nos fue dado ya trae frutos en sí mismo. No es que nosotros con el alma y con las emociones y con nuestro esfuerzo vamos a producir ese fruto, hermano. Abra los ojos. Es que el espíritu en sí mismo, él ya trae esos frutos consigo. Cuando él entró a nuestros corazones, él venía ya con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza o con dominio propio. Todo eso vino en el paquete original cuando usted nació de nuevo, hermano. Entonces, la manera en que nosotros vamos a desarrollar los frutos que ya tenemos en nuestro espíritu por el espíritu que nos fue dado es por medio de una relación con Dios, pero no una relacioncilla así como decimos, sí, yo tengo relación con Dios y hago una oracioncita aquí, otra oracioncita allá, pero no tenemos una relación viva, hermano, y nueva cada día, una disposición de corazón en el cual nosotros de una manera viva, nosotros sabemos que estamos en Él y que estamos conectados con Él, que estamos usando esta percepción extrasensorial para conectarnos con el Padre de las luces, dice la Biblia. Fíjese, hermano, el generador máximo de energía del universo entero y de todos los universos que pudieran existir está en Dios, y por medio del espíritu de su Hijo que sí ha sido puesto en nosotros, en nuestro espíritu, nosotros podemos desarrollar todo ese fruto que ya venía con Él. Está en su corazón, hermano, está dentro de usted. Y la manera de sacarlo de ahí es con una relación genuina con el Padre. Usted viene al Padre en una relación con Él y Él lo va a guiar. Él le va a dar. Mire, hermano, cuando el Señor le habla a usted de que vaya y haga algo, vamos a suponer que le dice que vaya a buscar a una persona necesitada. Cuando usted va y va a hacer eso que el Padre le dijo, usted ya va con toda la fe. La palabra que vino, fíjese bien, el rema que vino por el oír la palabra viva de Dios en su corazón, no un versículo de la Biblia, no. La palabra viva de Dios en su corazón vino en el momento en que usted estaba invocando el nombre del Altísimo. Entonces, cuando le vino a usted la palabra para ir a buscar a esa persona, esa palabra, ese rema, esa expresión de la presencia de Jesucristo como la palabra viva que viene a usted, ya trae la fe necesaria para todo lo que se necesite en esa visita que Él lo mandó a hacer a usted. Usted no tiene que esforzarse y retorcerse y estar moviendo los brazos y hacer un montón de fuerza para que las cosas sucedan, hermano. ¿Por qué? Porque ya está ahí. No necesita hacer ese montón de esfuerzo. Es espiritual, no es físico. La fe suya será desarrollada, ese sexto sentido, esa percepción extrasensorial, ese discernimiento de espíritu será desarrollado en la medida en que usted crece en una relación verdadera con el Padre. Cuando Él viene y su voz viene a su corazón y le habla para que usted vaya y haga lo que sea que Él le pida. Entonces, ya cuando usted va en esa dirección, aparte de que ya no está haciendo su obra, sino la obra del Padre, la obra del que lo envió a hacer eso, todos estos dones, hermano, usted ya va cargado de amor, usted ya va cargado de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, que es el tema de que estamos hablando en este momento. Usted ya va cargado de todo eso. ¿Por qué? Porque eso está en el Espíritu, y como leímos aquí en este verso, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Ese no es su fruto, hermano. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso no es su fruto. Eso es el fruto del Espíritu. En la medida en que usted crece en una relación que oye la palabra del Altísimo, manifestada, expresada como un rema para su vida, para ir y hacer algo,
Y en el momento en que usted dispone su corazón para levantarse de ahí, de la invocación, de la oración, de la alabanza, de la adoración, y usted va en camino a hacer lo que Dios le dijo, usted ya va cargado de fe, hermano, para ir a hacer eso. Usted no necesita pedir fe, ya viene incluida en el paquete. Así que, hermano, espero que estas palabras sirvan para edificación de los santos. De aquí en adelante, hermano, porque la fe viene por el oír. Sí, pero ¿cuál fe? Y ese oír, dice ahí, ese oír vino del rema de Dios. Eso es lo que dice el griego. Vino de una palabra expresada, no de la palabra escrita, hermano, en la Torá o escrita en la Biblia. No, vino de una expresión divina, de la presencia de Jesucristo mismo, Yeshua HaMashiach, quien es la palabra eterna del Padre. Ahora, procurando ayudar un poco en el entendimiento con respecto a este asunto de que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es la palabra viva. Quiero decir, en la expresión que encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que el logos es la palabra que usa el griego. Entonces, yo estoy diciendo de que lo que nosotros recibimos es un rema. Entonces, lo que quiero explicar para que no haya confusión, o es logos o es rema. Y la respuesta a esa pregunta es los dos, hermano. Lo que quiero decir es que la expresión usada en el Evangelio de Juan, capítulo 1, de que el logos estaba con Dios y el logo era Dios. Lo que pasa es que, por así decirlo, el logos sí es Jesús mismo, pero el rema es cuando Jesús sale enviado, es la expresión del Padre en movimiento, expresado para dar vida, para crear, para cumplir aquello que ha sido salido de la boca del Padre. Y solo quiero finalizar este video diciendo una expresión muy preciosa que encontré en el libro de Enoc. Y es que cuando Enoc fue llevado, conforme a la descripción que da en el mismo libro, dice de que cuando él se presentó ante el rostro de aquel que estaba sentado en el trono, un rostro brillante que nadie podía resistir, el que estaba sentado en el trono le dijo a Enoc: acércate a mi palabra. Eso me pareció a mí algo tan precioso, hermano, porque eso nos habla de que aún en el libro de Enoc estamos viendo de que está aquel que está sentado en el trono con el rostro refulgente que nadie puede resistir, pero también a su lado está su palabra, está Yeshua HaMashiach, y eso también lo dice el Nuevo Testamento, que Jesús está sentado a la diestra del Padre como Dios. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.